Hola, muy bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. En esta oportunidad nos acompaña Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de Colombia por el Partido Verde Oxígeno para los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo. Hablamos de una de las figuras más reconocidas de la escena política colombiana. Fue senadora y esta es la segunda vez que aspira al máximo cargo político del país. Primero lo hizo en el año 2002, ¿verdad, Ingrid? Año que marcó definitivamente su vida al ser lamentablemente secuestrada por la extinta guerrilla de las FARC, que la mantuvo en cautiverio durante un poco más de 6 años. Ingrid Betancourt, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Es un placer que esté con nosotros. Pues para mí un gran momento de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, Ingrid, transcurrieron 20 años, ¿no?, entre sus dos candidaturas presidenciales. La coyuntura, por supuesto, ha cambiado muchísimo, pero ¿cuál es su visión de país? ¿Qué comparte y qué la distancia de aquella Ingrid del año 2002? Pues vamos a empezar hablando de coyuntura. Estamos frente a una invasión de Rusia a Ucrania y mi preocupación es obviamente por los colombianos que están allá. Yo acabo de hablar con el ministro de Defensa, con Diego Molano, primero para agradecerle porque ayer se conmemoraba, pues en esta semana se estuvo conmemorando los 20 años de mi secuestro. Estuve en la zona, pudimos llegar al lugar de secuestro en toda tranquilidad a pesar del paro armado, total protección de la policía. Agradezco a la policía y de la fuerza militar, agradezco al batallón Liborio Mejía, pero en este momento cuando hablé con él fue para pedirle que hiciéramos lo necesario para repatriar a aquellos colombianos que en este momento se encuentran en Ucrania en situación de riesgo. Usted sabe que las fronteras siguen abiertas, pero obviamente hay problemas de papeles muchas veces para los colombianos de poder transitar de un país a otro. Necesitamos darle seguridad. Gracias, Ingrid, por este mensaje en este contexto de absoluta tensión, ¿no?, por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Le reitero ahora sí, Ingrid, la pregunta. 20 años pasaron entre estas dos candidaturas y aspiraciones a la presidencia. Obviamente la coyuntura, como decía, ha cambiado y bastante, no solo en Colombia, en todo el mundo. Respecto de su visión de país, ¿qué comparte con aquella Ingrid del año 2002 y qué la distancia? Comparto la voluntad de cambiar a Colombia, de lograr derrotar a los corruptos, a las maquinarias. El mismo tema que era mi bandera del 2002 vuelve a ser el mismo tema del 2022. Hoy la corrupción sigue infiltrando las campañas. Tuve que romper con la coalición de Centro Esperanza porque después de haber acordado tener unos principios para no aceptar maquinarias, es decir, corrupción electoral dentro de este espacio de coalición, entró un candidato con apoyos de maquinarias y obviamente esto es una trampa que se le hace a los colombianos y en especial a la coalición. Lamento que ellos se hayan acomodado, que no hayan tomado las distancias, pero creo que para Colombia, como en el 2002, es muy importante que entendamos que la corrupción no es un problema moral, es un problema económico, es un problema social, es un problema de Estado, es un problema de vidas que quedan truncadas por el efecto de la corrupción. Ahora, ¿qué ha cambiado? Pues he cambiado yo, 20 años más vieja. También esto quiere decir con una visión, digamos, más global, con un convencimiento de que ya no podemos postergar lo que en ese momento también era una bandera nuestra, pero hoy la urgencia del cambio climático nos hace pensar que Colombia tiene que ser verde, completamente verde, exportadora de verde, y en particular de créditos de carbono, que eso es algo sobre lo cual voy a trabajar para darle a los colombianos y en particular a aquellos que viven en zonas agrícolas con problemas de violencia, otro tipo de salidas económicas. Y el tema internacional, es decir, Colombia tiene que entrar a acabar con el narcotráfico. Esto es una decisión que no puede ser solamente de Colombia, tenemos que despenalizar, se tiene que hacer en todo el continente, para eso necesitamos aliados, es decir, que necesitamos una visión en que Colombia no se cierre a sí misma, no se vuelva a proteger, y es algo, algunos candidatos están ofreciendo una Colombia que vuelva al pasado, encerrándose sobre sí misma. Yo quiero abrir a Colombia al futuro y al mundo.
Ingrid, bueno, como decía al comienzo de la entrevista, entre estos 20 años, usted estuvo 6 secuestrada por la extinta guerrilla de las FARC. O sea, usted ha vivido el conflicto armado de una manera muy particular, lamentablemente, ¿no? Muy cercana, la ha tocado en carne propia. Esto, digamos, la diferencia de otros candidatos. En este sentido, quisiera preguntarle cómo encararía lo que es la implementación de los acuerdos de paz, hacia dónde lo dirigiría usted. Sí, es una buena pregunta porque yo creo que soy la única que realmente sé de qué hablo en carne propia cuando hablo de guerra. Ahora, la guerra la hacen mayoritariamente los hombres, pero pagan el precio las mujeres. Por lo tanto, para mí la consolidación del proceso de paz es también un proceso de género. Vamos a trabajar para darle en particular a las lideresas que están siendo afectadas en las zonas de conflicto mayor protección. Esto es obviamente un tema de pie de fuerza, pero también es un tema de inteligencia militar para proteger a todos estos actores que son los que en realidad están impidiendo que las organizaciones delictivas amplíen su espacio territorial. Vamos a fortalecer institucionalmente las instituciones de la paz, en particular la JEP. Ustedes saben que en 2028 se acaba la JEP, pero son muchos los procesos. Hay gente que en este momento está durmiendo enfrente de la JEP para poder que sus procesos sean mirados con urgencia. Queremos darle tranquilidad a los colombianos, a las víctimas, decirle que todos los procesos que entraron a la JEP van a tener una sentencia, van a salir juzgados y para ello vamos a tener que extender los plazos. Y finalmente vamos a hacer, yo creo, algo que es muy importante y es restablecer la verdad. Tenemos una comisión que es la Comisión de la Verdad. No queremos que esta comisión sea una comisión de registro, queremos que sea una comisión de análisis. Es decir, que realmente después de todas las testimonios que logre recuperar la Comisión de la Verdad, se haga una auditoría y se le permita a esta comisión de una manera neutral, pero también con poder de, digamos, de análisis, decirle a los colombianos quiénes son los que han dicho toda la verdad, quiénes son los que han dicho la mitad de la verdad y quiénes son los que definitivamente las versiones no concuerdan. Una deuda allí con la verdad, la memoria y la justicia. Ingrid, hablaba usted, ¿no?, de la situación en la que se encuentran muchas lideresas sociales y bueno, quisiera preguntarle cómo gestionaría, ¿no?, la violencia actual en Colombia. Una violencia que viene desde varios frentes, ¿no? Tenemos por un lado, como decíamos, ¿no?, lo que es el aumento del asesinato de líderes y lideresas sociales. Por otro lado están también las fuerzas de seguridad en la mira. Ejemplo de esto ha sido el estallido social del año pasado que dejó decenas de manifestantes muertos. Las cifras varían según las fuentes. También incluso denuncias de abuso sexual cometidas por uniformados. ¿Encararía usted una reforma de las fuerzas? Sí, bueno, eso está sobre la mesa. Esto ya es impostergable. Pero yo no quiero hacer una reforma contra las fuerzas, sino con las fuerzas. Y lo digo porque también en este espacio de polarización del país es muy fácil atacar a los soldados, atacar a los policías, desconociendo la realidad que viven ellos in situ, es decir, realmente muchas veces sin mayor apoyo y teniendo que enfrentar situaciones muy delicadas. Ahora, para mí uno de los problemas centrales, lo repito, es la corrupción. Cuando nosotros vamos a las regiones y vemos que hay pie de fuerza, pero que ese pie de fuerza no da como resultado la protección de los ciudadanos, nos tenemos que preguntar qué está pasando. Muchas veces los habitantes nos dicen que los comandantes tienen acuerdos oscuros con cabecillas o de las disidencias o del ELN o de los grupos de narcotráfico. Es decir, que definitivamente si nosotros queremos que la presencia de la fuerza pública dé resultados, necesitamos que la línea de mando desde arriba hasta abajo sea una línea sin corrupción. Ese es un primer punto. El segundo punto que para nosotros es muy importante es decir que cuando nosotros hablamos de seguridad no estamos hablando solamente de pie de fuerza, estamos hablando de inteligencia que es militar, que es inteligencia civil, que es poner todos los organismos que puedan tener inteligencia a trabajar juntos para proteger a nuestra población. Y tercero, como siempre, es el problema social y económico. Tenemos que llegar de manera integral. El Estado tiene que llegar con sus escuelas, con sus puestos de salud, con sus vías y con la comunicación internet para que estas comunidades puedan también expresarse y dar a conocer lo que les está sucediendo a nivel de la nación. Por lo tanto, esta es una visión integral y es una visión de mujer. La visión de mujer es que nosotros sabemos que las mujeres somos las mayores víctimas del conflicto.
tenemos que proteger a la mujer, tenemos que empoderarla. Titulación de tierras, especialmente y en prioridad para las mujeres. Trabajo para las mujeres, pero no en términos de regalos, sino con créditos subsidiados que le permitan a ellas emprender, cumplir sus sueños. Y vivienda. Usted sabe que el gran problema cuando yo hablo con las mujeres en Colombia, cada vez que les pregunto qué es lo que más necesitan, me dicen una vivienda, una casita. ¿Por qué? Porque ellas trabajan mayoritariamente en el sector informal. Lo que gana es solo para pagar arriendo, claro, y no le dejan nada a sus hijos. Y la mujer quiere dejarle algo a sus hijos. Y yo quiero dejarle algo a mi familia extendida, que es Colombia. Ingrid, hablemos un poco más, bueno, como hablábamos previamente al comienzo de la entrevista, de los vínculos de Colombia con el resto del mundo, ¿no? A nivel diplomático, durante un eventual gobierno suyo, ¿cómo abordaría los vínculos con Venezuela? Usted se ha manifestado proclive a lo que sería quizás un restablecimiento de los vínculos. ¿Esto implica quizás dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente del país, como hizo Iván Duque? Bueno, yo creo que ese es un tema que tenemos que enfocar por otro lado. El tema de las relaciones con Venezuela tiene que pasar con el actor que en este momento está fungiendo de presidente de Venezuela, y todas las críticas las podemos hacer. Pero para nosotros eso es condicionado al problema que le atañe a Colombia, que es que se resguardan tras la frontera venezolana las disidencias de las FARC, el ELN y también el narcotráfico. Nosotros estamos condicionando a un restablecimiento de las relaciones a que el presidente del régimen, es decir, Nicolás Maduro, entregue las cabecillas de estas organizaciones, las extradite a Colombia, y después comenzamos a hablar. Ingrid, ahora vamos a hablar de un tema quizás un poquito álgido, ¿no? Algo por lo que usted ha sido criticada y al día de hoy también lo es por algunos sectores, por supuesto, no por todos. Tiene que ver con aquel reclamo, ¿no?, que hizo el Estado colombiano en el año 2010, que tenía que ver con una suerte de pedido de indemnización, ¿no? Una cifra cercana a los 6.8 millones de dólares por los perjuicios recibidos, ¿no?, en términos morales, económicos, tras haber sido secuestrada por la exguerrilla de las FARC. Usted desistió de esa acción, no obstante, hay sectores que la siguen criticando. ¿Cree que al día de hoy sigue pagando un costo quizás político, por lo menos, por aquello? Bueno, esto es pedagogía que tenemos que hacer en Colombia. En Colombia, la guerra condicionó las mentalidades y hizo que las víctimas se vieran como culpables de estar en el sitio que no correspondía, de dar, expresión colombiana, papaya, es decir, de permitir ser agredido. Culpables también de reclamar nuestros derechos y de defendernos. Yo considero que mi caso es uno entre 51 millones de colombianos que han sido secuestrados por el sistema de corrupción y de violencia que tiene Colombia. Yo quiero que se establezca un derecho para todos los colombianos de ser compensados. La compensación es muy importante para cualquier víctima. Hay 51 millones de víctimas en Colombia, todos merecemos ser compensados. Esa es mi política. Ingrid, bueno, nos queda alrededor de un minuto, pero no quiero dejar de hacerle la siguiente pregunta. Ya lo mencionó durante esta entrevista. Usted es partidaria de la despenalización, ¿no?, de las drogas. ¿Cómo encarar este tema en un país como Colombia, ¿no?, uno de los países de mayor producción de cocaína de todo el mundo? Un tema con el que tendría que lidiar con grupos narcotráficos, sectores que conniven con ellos. Y no solamente productor de cocaína, sino consumidor. Es que ya Colombia pasa a ser un país que exporta, pero que también consume. Y por eso es muy importante que hablemos de la Alianza para el Progreso, un acuerdo regional de Canadá hasta la Patagonia, de manera que podamos despenalizar regionalmente la droga para que ese negocio se acabe en toda la región. Acabamos la guerra contra las drogas, quiere decir que esos recursos que hemos venido malgastando, porque no hemos podido en 40 años, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, esos recursos los vamos a invertir en nuestros campesinos. Aquellos que en este momento son las víctimas del narcotráfico, las víctimas de la violencia, pero también las víctimas del cambio climático. Esto va a generar migración en todo el continente. Podemos matar dos pájaros de un tiro, acabar con el negocio del narcotráfico y al mismo tiempo darle seguridad a nuestros campesinos para que no migren. Ingrid Betancourt, se nos ha pasado volando el tiempo, lamentablemente. Le agradecemos muchísimo su presencia en France 24. Mil gracias a ustedes. No, gracias a usted una vez más. A nuestra audiencia, como siempre, la invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com. Sigan con nosotros.